Bueno, no, antes que nada, muchas gracias por venir. Creo que yo soy Antonio Milanese, soy el subsecretario de Transición y Planeamiento Energético. En realidad vengo en reemplazo de Beller, que es el de hidrocarburos. Yo no estoy tan metido en esto. En la práctica, mi tarea tiene más que ver con, en lo formal, con transición y planeamiento de la Secretaría de Energía. En la práctica es subsidios. Soy el que les corta los subsidios a todos. Y en este, pero dentro de lo que trabajo, y creo que es lo que más se relaciona y el motivo por el cual desde la Secretaría propusieron que participe, es que en mi área es donde trabajamos los datos que vienen del sector. Y en ese sentido, la relación con EITI y con las estrategias de transparencia pasan a ser, o sea, en la medida que somos el hub, donde toda la información del sector que legalmente están obligadas las empresas a compartir, nos llega a nosotros, esta relación de estándares y de entender cuáles son los mejores métodos o cuáles son las mejores estrategias para, no solamente en términos de transparencia, sino en términos de intercambio de información, me toca bastante de cerca. Voy a ser breve, pero una de las cosas que me interesaba tocar algunos temas iniciales y que espero que después los expositores las puedan tocar o mencionar. A mí brevemente, antes de esta función, me tocó trabajar en un área de datos abiertos, gobierno abierto y datos abiertos de Nación. Trabajé en otras áreas de datos abiertos en otros gobiernos, pero me tocó la de Nación. Apenas iniciamos la gestión, ante una política más general de administración de gestión de lo digital, se hizo un parate con la actualización de la información hasta ver de dónde venía, que esté toda correcta, etc. Y el primer sector en quejarse ante la falta de información fue este sector, fue Oil and Gas. Fueron los primeros que inmediatamente llamaron y dijeron, che, necesito esta información. Entonces, a mí eso me disparó un par de temas que me parecen interesantes. Uno es gran parte de esta información, que parece una información orientada puramente a la transparencia o a transparentar la forma en que se trabaja dentro del sector, también es un insumo importante para la misma industria, digamos, en el sentido de poder entender qué es lo que está pasando no solamente en su organización, sino en las que lo rodean. O sea, el contar con datos y con información de calidad, de contratos, etcétera, más allá del control que se puede hacer desde lo social, también genera beneficios para el mismo negocio, ¿no? Y un poco eso se ve reflejado en esa demanda que la misma industria hace de estos datos. Había dos temas con respecto a eso que me había llamado la atención. Y el segundo tema tiene que ver con los formatos y que me gustaría que lo charlen después, con los formatos en los cuales esa información y esa de la industria, esa transparencia de la industria se comparte, ¿no? Cuando analizaba cómo se consumen los datos públicos, los datos abiertos del sector, la otra gran cuestión que aparece, que me parece sumamente interesante, es el grueso de esa información no la consumen humanos. El grueso de la información que el sector produce y transparenta hacia al público, el consumidor es un consumidor muy técnico. Es un consumidor que accede a esa información de manera automatizada, con APIs, con servicios, con bots, etc., ¿no? Entonces, entender que también quién es el público de esta información y repensar un poquito a quién le estamos hablando cuando hacemos transparencia del sector. Entender que ese público por ahí tiene características muy específicas y también ahí hay un trade-off entre
la transparencia, abrirla hacia todos, o a cuánta gente llegamos, o con cuánta calidad llegamos a un público más específico. Me parece que hay una tensión ahí que no está resuelta y que habría que resolver. Pero bueno, celebro mucho la oportunidad de estar acá. Es un ambiente en el cual de transparencia, y recién lo hablábamos con él, en el que he participado en otras épocas de mi vida con otros sectores. EITI es una oportunidad en el sentido de que también reúne es un punto de encuentro de diversas comunidades hablando sobre el mismo tema, y me parece súper enriquecedor, y me sorprende la cantidad de gente interesada en el tema que está acá asistiendo. Bueno, para no comerles más tiempo, ahora le doy paso al panel. Va a estar Noel, que ya la mencioné, Andrea, Adriano y Nicolás, que va a estar moderando. Y bueno, y me quedo para escuchar a ver qué proponen y qué ideas tienen. Nosotros desde la subsecretaría podemos ayudar un montón. Entendemos que también desde la industria directamente creo que van a salir las ideas más interesantes, van a salir directamente de la industria, y nosotros vamos a acompañar con lo que podamos. Así que bueno, muchas gracias por venir, y nos quedamos escuchando a los panelistas. Invitamos ahora a pasar a Carlos de Fundar. La dinámica es la siguiente. Carlos va a hacer una presentación del informe que hizo Fundai, y luego de eso, a partir de ese esquema, vamos a abrir una ronda o un panel. Así que, Carlos, todo tuyo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería agradecerle a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Minería, la invitación a presentar los resultados del informe EITI 2024, que corresponde al cuarto ciclo de reporte, correspondiente al periodo fiscal 2022-2023, y que cumple el compromiso que tiene la Argentina de reportar información sobre las industrias extractivas en el marco del estándar EITI. Pasamos. Antes de entrar en los datos del reporte, hago un comentario sobre qué es la iniciativa de transparencia para las industrias extractivas. No tengo pasador de slide, así que van a ver que cada tanto tengo que decir siguiente, siguiente, siguiente. No funciona porque es Siguiente. Bueno, ¿qué es el estándar de transparencia para las industrias extractivas? Es un estándar global que promueve una gestión abierta, responsable y transparente de los recursos mineros, hidrocarburíferos y gasíferos. Siguiente. Y que básicamente requiere a los países implementadores que divulguen y hagan accesible para la ciudadanía información crítica sobre estos sectores, que está producida a través de un mecanismo específico de validación, y sobre eso voy a hacer un comentario ahora inmediatamente. Siguiente. Y que provee información que está desagregada a nivel local y regional, lo cual también es importante porque muchas veces la demanda de información sobre estas industrias es particularmente intensa en los territorios donde se lleva adelante la actividad. Siguiente. EITI se está implementando en 54 países, hay 60 empresas globales que apoyan el estándar, y hasta el momento se han reportado 3 billones de dólares de ingresos de las industrias extractivas que han sido reportados en el marco del estándar. Siguiente. ¿Cuál es la información que se divulga a través de EITI? Lo que EITI intenta hacer es reconstruir el camino que va desde la dotación de recursos naturales con la que cuenta un país hasta el impacto que tiene el desarrollo de esas actividades, en particular en términos de cuál es el beneficio público que generan las actividades. Y para eso recopila y sistematiza información sobre una serie de puntos críticos de la cadena de actividades económicas, pago de impuestos y ejecución de gasto en base a los ingresos producidos por las industrias extractivas. Recopila una serie de información crítica a lo largo de toda esa cadena. Entonces EITI recopila y publica información sobre contratos y licencias, esto es, derechos de propiedad que existen sobre los proyectos, tanto en el sector hidrocarburífero como en el sector minero. Luego, y el reporte de contratos y licencias incluye tanto los términos del contrato
como quiénes son los beneficiarios finales de los derechos de propiedad que existen sobre los proyectos en estos sectores. También reporta datos sobre producción, incluyendo inversión en exploración, producción y exportaciones. Reporta datos sobre impuestos, ese es un capítulo crítico de EITI. O sea, lo que uno debería decir sobre EITI es que la única fuente sistemática y pública sobre los ingresos fiscales que genera las industrias extractivas es el informe EITI. Y luego reporta datos sobre asignación de ingresos, esto es cómo es la ejecución de gastos con los ingresos que provienen de los impuestos que pagan las industrias extractivas. Esto es menos trazable en el caso de los impuestos nacionales y hay mayor trazabilidad en el caso de las regalías provinciales, digamos, porque ahí la ejecución, o sea, la relación entre ingreso y ejecución es mucho más transparente. Y por último, lo que trata de hacer es mapear cuál es la contribución social y económica de estas actividades. Esto quiere decir cuál es el impacto en términos de la generación de empleo, la generación de actividad económica y su contribución a la economía en general. Y últimamente se han incorporado otras dimensiones, como por ejemplo la dimensión de género. Siguiente. ¿Cuál es el dispositivo con el que EITI genera esta información? Es un dispositivo tripartito en el que participa gobierno, sector privado y sociedad civil. O sea que EITI funciona como una plataforma de diálogo entre estos tres actores, donde cada uno de los actores hace algún tipo de contribución específica, digamos, a este ámbito. En particular, el sector público provee información sobre marco regulatorio, ingresos fiscales, iniciativas de naturaleza regulatoria. El sector privado provee información sobre la operación y la sociedad civil trae a la mesa demandas que tienen que ver con demandas de información por parte de la ciudadanía. Y lo más interesante de este dispositivo es que la información que genera no es una información, si ustedes quieren, sectorial, digamos, ¿no? O sea, no es una información del sector público, del sector privado o de la sociedad civil, sino que son datos que son validados por este dispositivo tripartito. Y esto se vincula con el objetivo último de EITI, que el objetivo último de EITI es que la conversación pública y la discusión sobre qué ocurre con el sector hidrocarburífero, gasífero y minero esté fundamentada en datos y no en ideas preconcebidas o prejuicios o imágenes distorsionadas de qué es lo que ocurre en el sector. Siguiente. ¿Cuáles son las novedades de este cuarto ciclo de reporte? La primera novedad es que se incorporan temas que corresponden a la revisión 2023 que hizo el estándar internacional. En 2023 hubo una revisión de todo el estándar que incorporó nuevos temas a EITI. Esos son fundamentalmente nuevos requerimientos vinculados a políticas de anticorrupción y de integridad, un requerimiento más fuerte de quiénes son los beneficiarios finales de las empresas que tienen derechos de propiedad en el sector hidrocarburífero y minero, requisitos más fuertes vinculados a temas asociados a la transición energética, en particular, por ejemplo, cómo es el balance de carbono de las operaciones, y requerimientos más finos respecto a cuestiones vinculadas a equidad de género. Siguiente. Después, novedades respecto al proceso de reporte en Argentina. Una primera novedad importante fue que en este cuarto ciclo de reporte, por primera vez, hubo un proceso de conciliación entre la información provista por el sector público a través de AFIP-ARCA y la información provista por las empresas. Y ese proceso de conciliación básicamente tuvo que ver con, en los casos de que había discrepancias importantes entre una y otra fuente, hubo una especie de consulta cruzada para tratar de reducir ese margen de variación y por lo tanto se llegó a información más consolidada. Y súper importante, este es el primer ciclo de reporte donde las provincias se sumaron al proceso EITI. Otra más. Básicamente lo que hubo es un proceso paulatino de incorporación de provincias. En 2023 se incorporaron las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca y San Juan. Y en 2024 se incorporó Mendoza y Río Negro. Perdón, en marzo de 2023 se incorporó Santa Cruz. San Juan se incorporó un poco más, se incorporó en el mismo ciclo, pero empezó a trabajar más activamente un poco más adelante. Esa información producida por las provincias está disponible
en el sitio de EITI, y esa es información que no estaba previamente disponible y de fácil acceso, y esa información sobre la que mencioné antes, existe mucha demanda por parte de la población, de las provincias, las comunidades, etc. Bueno, y ahora vamos hacia los datos del reporte. Déjenme decirle para terminar esta parte que se invitaron en el caso del sector minero 17 empresas y en el caso del sector hidrocarburífero 17 empresas se invitaron a participar del proceso. En el caso del sector minero la participación fue del 100% y eso básicamente garantiza una cobertura total respecto a las empresas que son exportadoras de los principales minerales que Argentina exporta. En el caso del sector hidrocarburífero la participación fue significativamente menor, participaron 7 sobre 17 empresas. Esto quiere decir que una parte importante de los resultados que van a ver ahora son resultados que, por ejemplo, en términos fiscales provienen más de información pública, o sea, de lo que reportó AFIP concretamente, que de su consolidación contra los datos sectoriales, porque, digamos, básicamente falta un porcentaje relevante de esos datos. Ahora le paso a Luciano Codeseira, especialista en temas hidrocarburíferos, que va a presentar algunos de los resultados del informe. Gracias, Carlos. Hola, buenas a todos. Perdón. Buenas tardes. Esta fue la tercera, este es el cuarto ejercicio de EITI que se hizo, el tercero que yo participé, ¿no? El primero coordinando el equipo consultor, en el segundo que participé fue desde la Universidad Austral y este tercero con Fundar. La oportunidad de trabajar en elaborar este reporte de EITI nos permite primero entender un poco las mejoras en gobernanza, transparencia, pero también en cuestiones que tienen que ver con el financiamiento, que EITI permite ciertos canales de financiamiento para aquellos países o empresas que están en países que adhieren a EITI. Como dijo Carlos, EITI está presente en la mayoría de los países. Hace días Chile se está sumando también a EITI, con lo cual es un elemento importante, ¿no? Yo acá solamente les quiero presentar 4 o 5 láminas, 4 o 5 imágenes incompletas, ¿no? De tal vez una mirada que está en el documento. Los invito a que entren a EITI, descarguen el documento, un documento largo. Solamente les muestro 5 hojas de ese documento, ¿sí? La primera tiene que ver con algo remanido, conocido, que es la producción de petróleo y de gas natural en Argentina, el catalizador que es Vaca Muerta para ese salto productivo, y las inversiones, ¿no? Nosotros estamos ahora viendo inversiones de 11 billones de dólares, 11.000 millones de dólares para arriba. Vamos hacia 5 o 10 años de estos niveles de inversiones, entre 11, entre 12 y 20.000 millones de dólares por año, lo cual nos permite transitar en tan solo 7, 8 años un salto discreto, disruptivo en la producción argentina, con un impacto en otros sectores, en otros universos que me interesa a mí capturar en el análisis, por eso lo traigo acá. Si vamos a la próxima lámina, acá podemos ver el aporte que hace la actividad. A mí no me gusta llamar extractiva, prefiero utilizar otro término para lo que tiene que ver con hidrocarburos. ¿Por qué? Porque tiene una atracción en un montón de actividades, ¿no? Acá lo podemos ver claramente. El aporte, vienen las barras color oscuro, el aporte en el Producto Bruto de la actividad hidrocarburífera tuvo una etapa allá por el 2004-2006 que representaba 5,5%, era una monetización de reservas en un contexto de precio del barril entre 70 y 60 dólares por barril, y después el deterioro del balance externo, el deterioro de la producción, de las inversiones, nos llevó a orillar, ¿no?, el 2.7, 2.6, 2.8% del Producto Bruto de la Argentina, de esta industria. Los últimos años empieza una senda de recuperación que, si nosotros proyectamos esto hacia adelante, nos permite pensar que con 1 millón de barriles desde Vaca Muerta y algo así como 200, 250 millones de metros cúbicos día de gas natural
Ese 3.6%, el año pasado fue un 4%, alcanzará a los 6, 7, o sea, se estaría duplicando la participación, algo que en Estados Unidos tardó 20 años, acá en Argentina, de esto de evidenciarse. Ahora veremos que las capacidades, aptitudes para lograr esto se podría lograr. Pensemos que Estados Unidos pasó desde el 2005 al 2025 de producir 50 BCF día a producir 110, de producir 6 millones de barriles día a producir 13, 14 millones, ¿no? Esa multiplicación por 2 y un poco más en la actividad, no digo extractiva, en la producción de petróleo y gas natural, permitió un salto discreto en su participación en valor agregado de la economía. Lo mismo va a pasar acá, no en 20, sino en 7 años, ¿sí? Si vemos la próxima lámina, que es otra imagen de esta selección de imágenes que yo tomé, la próxima lámina, ahí está, tiene que ver con el sector externo, ¿no? El gran usina que va a ser la industria petrolera, de petróleo y gas natural, generadora de dólares, ¿no? Si bien acá lo que se compara es lo que se observa, es el 2023, recuerden que este reporte se mantuvo en 2 años, 2 ejercicios, 2022 y 2023. El 2023 fue un año afectado por la sequía, ahí el agro perdió unos 21, 22 mil millones de dólares de exportación, o perdió la economía argentina, pero eso permitió al sector extractivo en general, gas, petróleo y minería, en sus 12 mil millones de dólares, representar algo así como una quinta parte, ¿no? Un 20% de las exportaciones. Lo normal es que represente un 13, un 14. De hecho, el año pasado, que no está en el ejercicio, representa un 13, un 12% de las exportaciones en un año normal sin sequía, ¿sí? Es importante porque en el 2020 de ese 12% fue un 6%. Y en el 2015 ese 12% fue un 3.4%. Se multiplicó casi por 4 la representación del petróleo y el gas en las exportaciones y se salió de un estado de desbalance del sector externo, ¿sí? a un año o a un periodo de superávit comercial en el sector externo del oil and gas. Cabe destacar que no solamente son dólares, también estamos hablando de diversificar esa matriz de exportación, que no es influido por cuestiones climáticas, ¿sí? Que a su vez también tiene o no tiene estacionalidad, como tiene en el sector agro, y que también nos permite contener obviamente las tensiones cambiarias, y junto con la minería, el balance, la hoja de balance, el Banco Central, es muy conveniente, ¿no? El ratio importación-exportación es del 10% en el sector minero, ¿no? Con lo cual, tener una estrategia orientada a la exportación ya es remanido, ya es conocido, estamos de acuerdo, va por ahí. Creo que Vaca Muerta tiene todo para impulsar y ser ese catalizador para no solamente la gestión o la generación de dólares, sino para lo que quiero mostrar ahora, que tiene que ver con también temas conocidos. Por un lado, el empleo. Miren el empleo en el orden, ya sí sector hidrocarburos solamente, en el orden de los 70.000 trabajadores formales, ¿no? Eso es lo que se alcanzó en el 2023. En el 2024 está más o menos igual. Cabe destacar que si vemos el salto en los últimos años, se multiplicó por 2 en los últimos 20 años, ¿sí? El empleo en el sector hidrocarburos, cuando la economía argentina creció un 67%. Es decir, si tomamos en un contexto en donde la economía argentina fue hacia una condición de empleo más informal, lo que creció fue la informalidad en el empleo, este empleo es formal, genera mejores condiciones también de previsionales, ¿sí? Entonces, hay un factor muy relevante, muy material, concreto, en una industria que genera este nivel de empleo capacitado y formal, ¿sí? Si vemos la próxima lámina, yo para no aburrirlos, voy a estar rato hablando de esto,
Acá vemos el impacto tributario, impacto fiscal de las actividades hidrocarburíferas. Miren la relevancia, acá están las dos actividades, hidrocarburos y minería, con algo así como 2.800 millones de dólares. Hidrocarburos representó de esto una parte muy relevante, lo ven ahí, 2.2, ¿no? La gran parte de lo que se comunica a través de información de la AFIP es por el sector hidrocarburos, más que por el sector minero. Esto es un Ramsey en potencia, ¿no? Frank Ramsey en potencia. O una explicación también por el lado de la economía de los recursos finitos de Hotelling. Acá tenemos una industria que aporta y mucho, ¿no?, a las finanzas públicas. Y esto que no estamos incorporando otros elementos, como las regalías. Esto representa el 3.3% de los ingresos del Estado Nacional. Si sumamos regalías y sumamos el impuesto a la transferencia de combustibles, estamos en el orden del 8% de los ingresos de la recaudación nacional, ¿sí? Nación y provincias. Si sumamos ingresos brutos, estamos cerca del 12-13%. Tengamos en cuenta que es una industria que aporta bastante, ¿no? Que el government take de esta industria es realmente sensible, ¿no? Entonces, no solamente aporta dólares, aporta empleo, aporta infraestructura, es considerada, me acuerdo cuando los textos de economía de Estados Unidos hace 20 años hablaban de la industria automotriz como una industria catalizadora, generadora de demandas, ¿no?, de equipamiento, neumáticos, chasis y demás. Bueno, Vaca Muerta tiene ese potencial de generar, de ser ese spillover de empleo, ¿sí? Empleo y actividades calificadas. Vamos a las próximas láminas, así vamos terminando. Acá está la representatividad de una provincia que es Neuquén. En el año 2023 la participación en la producción de gas fue del 65%. En este año, el año pasado, en este momento es del 71%. En la producción de petróleo, que es la imagen, el mapa que está a la derecha, fue el 52% en este momento. La producción de Neuquén en el total nacional de petróleo asciende al 65%. Nos queda una sola lámina más y vamos cortando. Tiene que ver de alguna manera con la autonomía fiscal de algunas provincias. Fíjense cómo estas provincias que se destacaban en el mapa, acá representan una porción importante en la zona roja, que es el peso de los recursos propios derivados de las regalías de estas provincias. Los recursos propios de estas provincias versus recurso total asciende al 78% en el caso de Neuquén y les permite superar la barrera del 30% en la mayoría de las provincias argentinas. Bueno, con esto, y perdón por la rapidez en la explicación, vamos cerrando. Es importante una lámina más y ahí cierra Carlos. Bueno, Luciano los hizo entusiasmarse de que íbamos terminando, pero no era totalmente cierto, faltaban 3 minutos. La próxima. Más. Bueno, AITI básicamente es un dispositivo que trata de producir, digamos, la difusión de datos para informar la discusión pública. Y es un proceso que tiene la aspiración a la mejora continua. Entonces, en el informe AITI se señalan una serie de puntos sobre los cuales es necesario seguir trabajando. Antes de decir esos puntos, quiero decir que nosotros estamos presentando los resultados del informe, pero el informe solo fue posible por el trabajo de una gran cantidad de personas, muchas de las cuales algunas de las cuales están sentadas hoy en este auditorio, tanto actores de la sociedad civil como actores del sector público que trabajaron denodadamente para rastrear dónde estaban los datos y cómo hacer para ponerlos a disposición del estándar, como del sector privado, las cámaras que trabajaron contactando a las empresas y pidiéndoles que por favor miraran el mail que habían recibido a ver si mandaban los datos, y las propias empresas que se pusieron, digamos, al hombro esa tarea y reportaron la información. Entonces nosotros estamos canalizando algo que es un proceso en el cual intervinieron muchas personas y trabajaron arduamente para producir este reporte. El reporte está disponible online y identificamos una serie de puntos sobre los cuales es necesario seguir trabajando. El primero es reforzar la implementación subnacional, como se veía en la slide que presentó Luciano. Hay varias provincias que se han sumado a este proceso de reporte. Hay otras que son muy importantes en relación a la actividad hidrocarburífera que no participan.
Y en un comentario que hacíamos con Nicolás en un Zoom previo, es cierto que sobre la actividad hidrocarburífera no existe la misma demanda de rendición de cuentas que existe sobre la actividad minera, pero también es cierto que a medida que se vaya concretando ese dinamismo que señalaba Luciano, es muy probable que se multipliquen las demandas de información y de rendición de cuentas. Después, fortalecer las capacidades técnicas y los recursos para producir este tipo de reporte. Es un proceso bastante forzado producirlo y sería deseable que haya mayores capacidades para producirlo, como por otra parte ocurre en otros países implementadores donde el sector público asume el compromiso de financiar el proceso de reporte y a veces tiene hasta como equipos específicos dedicados a producirlo. Fortalecer el link entre ingresos y ejecución del gasto y aumentar la materialidad del seguimiento socioambiental. Esto quiere decir incorporar más plenamente estos nuevos requisitos ambientales en términos de indicadores específicos de cómo está performando la industria en relación a estos puntos. Y el último punto, que probablemente lo va a hacer Nicolás en el próximo panel, y lo mencionó Antonio en la apertura, es el informe es muy completo, tiene un montón de información, pero falta, como decía Antonio, un paso adicional en la comunicación de esos resultados y en cómo hacer para que esos resultados que están ahí disponibles estén disponibles en un formato que sea mucho más fácilmente apropiable por parte de la sociedad que demanda ese tipo de información. Bueno, muchas gracias y ahora los dejo con él. Bueno, vamos a seguir ahora sí recibiendo a Adriano y a Noel. Tenemos algunos minutitos más para tratar de sacarle un poco el jugo a la iniciativa. A ver, primero, gracias por la invitación al IAPG. Felicitaciones por... No importa, vamos nosotros. Ok. Estamos avanzando porque estamos corriendo con poco tiempo. De vuelta, felicitar al IAPG, la verdad que hacer este tipo de instancias, sobre todo este formato, a mí me parece que si hacemos un panel de transparencia tiene que ser de cara a lo que está pasando y de cara a los asistentes, así que es un placer estar acá. A ver, cuando nos invitaron a participar de este evento, ligado a todo lo que tiene que ver con transparencia y con divulgación de datos, de conocimiento, de información, uno de los temas centrales, hay como dos dimensiones claves. Ahí estamos. Uno tiene que ver con una cuestión más holística de tratar de traccionar transparencia. Hoy en día, ayer, a esta misma hora o un poquito más tarde, había un panel de inteligencia artificial y uno veía la cantidad de gente que había acá, desbordado de este mismo auditorio, y evidentemente cuando sucede eso uno dimensiona la potencia y la envergadura de lo que está pasando en el manejo de información, sobre todo en cuestiones de acceso y demás. Entonces, si realmente Vaca Muerta está, o el sector de oil and gas o de energía en general, está edificando un proyecto de desarrollo fuerte en los próximos 5, 10, 15, 20 años, traccionar todo este tipo de instancias para que la sociedad tenga información y acompañe ese desarrollo, me parece que es un salto de calidad y tenemos que hacerlo. Así que, para avanzar un poco, Adriano, no sé si querés tomar un poco la posta. Hay algo que me parece muy relevante, que es la industria en su conjunto de hidrocarburos, lo mostraban recién en el panel anterior, está acompañando la iniciativa como ESTI, pero todavía queda mucho por hacer. Entonces, si tenés que marcar 2 o 3 ejes donde realmente no podemos fallar, si queremos que esto, en lugar de que haya 7 empresas operadoras que contribuyen a la plataforma ESTI en los próximos años, haya, no sé, 10 empresas o 12, ¿qué marcarías ahí, digamos? Gracias, Nicolás. Sí, efectivamente, me pareció excelente la presentación que hizo la gente de Fundar, pero como ustedes saben, hoy en día las empresas tenemos muchos inconvenientes en cuanto a la simplificación tributaria, ¿no? Presentamos muchísima información a los distintos estamentos del Estado, tanto a nivel nacional, provincial como municipal, y creo que, como bien comentaban, una buena divulgación de lo que es EITI puede fomentar realmente a que se adhieran más compañías a esta iniciativa. En adición, también fundamental el tema de qué pasa con los organismos subnacionales, ¿no? Los organismos provinciales, en particular algunas provincias muy importantes del sector hidrocarburífero que no se unieron, y ahí me lleva a pensar, es una cuestión de divulgación que no tiene, hay un desinterés de alguna manera por unirse, o es una cuestión de que la falta de transparencia de alguna manera favorece
en algunos casos los impuestos distorsivos. La realidad que no tengo la respuesta a esa pregunta, pero creo que lo importante desde nuestro lugar es seguir empujando, haciendo push para que se unan más provincias, más empresas y así lograr más transparencia, lo que va a redundar en mayor simplificación, ¿no? A ver, vos lo que estás planteando es que de alguna manera este statu quo quizás permite ciertas deformaciones que por ahí estaría bueno cambiar, pero que no tenés en claro si es que no se quiere cambiar o si es que todavía no se dimensionó que hoy en día existe la tecnología o existen los recursos para cambiarlo y para mejorarlo, digamos. Exacto lo que estás diciendo. No queda del todo claro. Mi pata, yo soy gerente fiscal de Total Energy, con lo cual mi especialización es la fiscal. Y muchas veces uno nota eso, ¿no? Que a veces, como el famoso dicho, a río revuelto ganancia de pescadores, hay muchos regímenes de percepción, retención, impuestos que se cruzan, que, bueno, esa falta de claridad en algunos casos entiendo que incrementa la recaudación, pero no lo puedo saber, o sea, por eso agradecemos las provincias que están uniendo a esta iniciativa y también el subsecretario a nivel nacional nos apoya, porque bueno, para nosotros es fundamental, ¿no? Lo único en el caso de ustedes, en el ecosistema, digamos, que conforman Estado Nacional, provincias, empresas operadoras de hidrocarburos o productoras de hidrocarburos, ustedes en representación de la sociedad, y esta feria un poco te da una pauta o te da un buen escenario, porque evidentemente hay un interés de entender, de conocer tecnología, de conocer agendas. ¿Qué estás viendo que se podría hacer para mejorar en el plano de, no solo de transparencia, o también de mejorar las plataformas de información fiscal, o de tratar de ver, unificar y demás, sino también sobre todo de que este sector tenga más info para afuera y para que y llegar a más sectores de la sociedad, digamos? Se escucha. A ver, creo que sí, que por supuesto, digo, nosotros somos parte de la iniciativa. ¿No se escucha? No se escucha, ¿no? Hola, ahí sí, me parecía, había algo. A ver, nosotros como organización estamos desde el inicio impulsando este tipo de iniciativa que tiene, bueno, distintos tipos, además de los tres sectores, a su vez dentro de un mismo sector, por ejemplo, el de sociedad civil, que es del que digamos, somos parte, desde directorio legislativo, tiene distintas características, ¿no? Entonces, en un primer momento, las primeras organizaciones que éramos parte de este GMP, este grupo de tres sectores, como mostraban antes, éramos organizaciones quizás con alcance más nacional, desde Capital, que mirábamos, impulsábamos estos temas. Desde el primer momento, nosotros siempre nuestro objetivo era llegar a que justamente sean organizaciones de las provincias, así como en gobiernos bueno, y lo que mencionabas recién, de que digamos que tanto gobiernos gobierno nacional y gobiernos provinciales también sean parte. Desde el lado nuestro y de sociedad civil siempre impulsamos a eso también, ¿no? Porque son las organizaciones, tanto a nivel provincial como también en las comunidades, quienes necesitan de esta información que aún hoy, y todavía queda mucho por recorrer, esa información tiene que estar no solo en un formato más claro y más entendible, si se quiere, pero también esa información contextualizada a determinadas comunidades, en momentos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo vemos nosotros de sociedad civil? Es que hay hay mucho por trabajar, por supuesto, en términos de lograr federalizar, que también, digo, los otros sectores a la par, no solo sociedad civil, pero hay mucho trabajo en ese sentido para que la información que agregada, digamos, de la manera que se mostró y que está publicada, y excelente, por supuesto, siempre es muy necesario, y el ejercicio de ITI de sistemáticamente cada X cantidad de tiempo estar obligados a que ARCA, bueno, y quien sea los organismos nacionales tengan que publicar esta información, es excelente, porque si no, digo, nosotros como ONG que somos también, por otro lado, pedimos información a distintos estados y no accedemos. Pero entonces que este ejercicio sistemáticamente funcione es bueno, por supuesto, muy valioso, pero hay un trabajo fuerte
de todos los sectores, me hago más cargo del propio, digamos, del de sociedad civil, que tenemos que trabajar en eso, en ir logrando que en las provincias y dentro de las provincias, también en las comunidades, esta información se utilice para tomar decisiones, para discutir determinadas, o proyectos de minería o de hidrocarburos que existen en esas comunidades. Así que hay mucho trabajo en ese sentido todavía por lograr, y la participación de estos actores más locales es fundamental para continuar con todo ese debate y esa comunicación que, los números están, el impacto importante que tiene en términos, de PBI, etcétera, de recaudación, etcétera. Pero toda esa información, cómo llega a las localidades, es fundamental hacer todo un trabajo comunicacional para llegar a eso. Está bueno, no sé si escuchar. No, Tomás, te doy el... A mí me parece interesante lo que decís por esto de las dimensiones. Hay una dimensión que es la comunicación de información. De hecho, el muy buen informe de Fundar, si yo lo entendí bien, tiene base de datos 2023. Y ahora estamos en 2025. Y si uno saca una foto del sector de hidrocarburos 2023 contra 2025, tenés un cambio en la morfología del sector, con campos maduros, provincias que tienen yacimientos maduros que hoy tienen mucho menos actividad de la que tienen en Neuquén, porque se concentra la actividad en Vaca Muerta. Entonces, yo creo que el muy buen informe también nos marca la pauta de que tenemos que ser más veloces en el procesamiento de la información para poder ofrecer un escenario más realista para el tipo que lo mira. Porque si vos sacás la foto hace 2 años de este informe y lo mirás ahora con la concentración que hay en Vaca Muerta, y es distinto. Si yo tomo decisiones con ¿entendés? Entonces, ese dinamismo, yo creo que hace 10 años si teníamos esta discusión y no se podía resolver, porque era complicado, llevaba tiempo condensar datos, analizarlos. Hoy en día, con la cantidad de herramientas digitales y de vuelta, toda la agenda de inteligencia artificial está atravesando fuertemente todo el debate de lo que está pasando en la OG. Y eso tiene que llegar a EITI o a las plataformas de divulgación de información. Ahora, esa es una dimensión. La otra dimensión, y acá Mauro te introduzco, es esto que surge de alguna manera de cómo poder unificar o simplificar los procesos de presentación de documentación, de liquidación de impuestos, de alguna manera de tener herramientas tributarias que sean más fáciles de gestionar, de analizar. ¿Cómo lo analizan ustedes desde Río Negro en ese sentido? Bueno, buenas tardes a todos primero. Claramente no soy Andrea Confini, pero trabajo en su equipo. Soy Mario Figueroa. Va a parecer un poco una respuesta trillada o sacada de ustedes dos, pero básicamente tiene que ver con que el Estado de alguna manera representa a todos los intereses, ¿no? Los distintos sectores. Y en cuanto a lo que preguntaba Nicolás, me parece que el desafío más grande que nosotros estamos viendo desde que nos incorporamos es justamente cómo viabilizamos que la información llegue de manera más rápida, más precisa y más fácil, y sobre todo sistematizada, porque nosotros obviamente desde el Estado muchas veces tenemos organismos o compartimentos estancos, es decir, organismos que funcionan quizás a veces mucho más descentralizado de lo que quisiéramos. Por ejemplo, nosotros en la Secretaría de Energía sí podemos articular minería, hidrocarburos, incorporamos el Departamento Provincial de Agua, incorporamos ambiente porque creemos que atraviesa todo este tipo de actividades, pero nos queda, por ejemplo, afuera rentas. Entonces, vamos hacia un camino de lograr una ventanilla única que permita que toda la presentación de documentación de las empresas, todos las veamos en el mismo tiempo. Y esto que vos decís, Nicolás, el advenimiento, ¿no?, de esta cuarta revolución industrial que tiene el blockchain, que tiene todo lo que es la inteligencia artificial, a nosotros también nos dota de herramientas, como es, por ejemplo, lo que estamos trabajando hoy en Río Negro, que es el INPRO, que es un sistema de gestión provincial, que antes servía simplemente para cargar novedades que tenían que ver con impactos ambientales o tenían que ver con algún ingreso de un trámite en tema de instalaciones hidrocarburíferas. Ahora ya va teniendo distintos módulos que tienen que ver con compra local, seguimiento de contratos, mano de obra, y obviamente va camino, en términos de seguir aportando a esto, a sumar herramientas que tengan que ver con el seguimiento de todo lo que sea pago de cánones, tasas, regalías y demás. Mario, y todo ese laburo que están haciendo, digamos, que es para dentro, digamos, del Estado rionegrino para tratar de tener más claro la información y demás, ¿hay una instancia donde lo estén pensando ya para afuera? O sea, una vez que ustedes terminen esa instancia, esa etapa de mejorar para adentro, también cómo hago para que mi comunidad, por lo menos el que tenga... A mí me parece muy interesante lo que decía Antonio Milanés en la introducción, no sé si Antonio está por ahí. Él decía, la mayor
el que más demanda estos datos a veces no son ni siquiera personas, sino que son bots que están buscando datos y demás. Bueno, evidentemente eso es una realidad, pero también uno podría, si uno toma el desafío de educar un poco al sistema donde está operando, de que esos datos estén para afuera también. ¿Lo están pensando? Un poco, vuelvo a lo que decía al principio, que por qué va a tomar parte de los dos. La segunda parte, que creo que es el desafío más importante que tenemos, es cómo toda esa información nosotros la podemos sistematizar y clarificar para que llegue de manera fácil, accesible y que lo puedan entender. Y en Río Negro estamos viviendo ese proceso, quizás no solo con impuestos, sino con legislación, porque claro, ahora a nosotros nos toca tener que implementar proyectos en el hub energético exportador que queremos armar en el Golfo San Matías, y estamos yendo a comunidades que no convivían y no tienen la cultura de la industria del petróleo y el gas, por ejemplo. Entonces, cuestiones que nosotros hablábamos en el Alto Valle Oeste de Río Negro y que eran normales y eran cotidianas, hoy estamos yendo a una comunidad que no las conoce. Y ahí es donde empiezan a aparecer estos desafíos. Bueno, ¿cómo comunicamos? Y si el mensaje es el mismo que damos en el Alto Valle Oeste o en la zona atlántica, requiere de otro ejercicio. Me parece muy interesante en el sentido de que a veces cuando uno piensa AIT es una herramienta muy potente en todo lo que tiene que ver con conseguir licencia social. Por eso en el sector minero uno ve que hay 17 pedidos de información a empresas y esas mismas 17 cumplen porque de alguna manera la dinámica de conseguir esa licencia social en el sector minero sigue siendo muy importante. En el sector de hidrocarburos eso no está en una agenda permanente porque hay una legitimidad social fuerte, tiene más de 100 años la actividad en Argentina. Sin embargo, cuando tenés que abrir nuevas comunidades como pasa en Río Negro y generar un nuevo hub de exportación en Golfo San Matías, ahí sí tiene un valor. Dos preguntas y ya para ir cerrando, no sé si hay preguntas en interés en el público, sería buenísimo. Te pregunto, Antonio, en lo que decía Mario, de que están tratando de mejorar todo lo que es las instancias de comunicación con el sector privado para que si hay que presentar toda la información que una operadora tiene que presentar en una provincia, ¿qué aspecto decís, por dónde habría que empezar o por dónde no se puede fallar, digamos? Bueno, me pareció muy interesante esto que de alguna manera promueve EITI, ¿no? O sea, que estén en una misma mesa sentados el gobierno, la sociedad civil y las empresas, que el gobierno empiece a notar, en este caso el gobierno de Río Negro, que por ejemplo, el ejemplo que comentabas, ¿no? Que la plataforma de la Secretaría de Energía se nutre de cierta información que en algunos casos es la misma o similar que lo que es rentas y que ellos notan que hay un campo ahí por recorrer. Y bueno, es exactamente el ejemplo. Nosotros cuando reportamos regalías tenemos que informar a la producción, lo mismo que se informa a la Secretaría de Energía. Entonces, ya que se vea, me parece un avance gigantesco. Y después me parece que, como yo siempre digo, incluso dentro de la empresa, ¿no? No hay recetas mágicas. Esto es simplemente sentarse a trabajar sobre el tema. Me parece que trabajar de forma mancomunada entre el Estado y las empresas me parece que es el camino. Después no significa que sea fácil, ¿no? Pero me parece que es el camino a seguir. Noel, y ustedes en el caso desde la óptica de la sociedad civil, pensando en esto que decía Mario, a veces de Buenos Aires nos queda lejos para dimensionar lo que es realmente un proceso productivo como lo que tiene que ver con oil and gas. Cuando la Argentina está construyendo un oleoducto y una terminal de exportación como el Vaca Muerta del Sur, el VEMOS, y eso implica trabajar tecnológicamente, financieramente, en materia de tecnología, pero también en términos de entornos productivos, sociales, tenés que abrir y tenés que crear algo que hoy no existe, porque Golfo de San Matías tiene una dinámica que en 5 años va a tener una dinámica totalmente distinta. ¿Cómo analizás ese rol en términos del lugar que puede tener EITI en ese plano, digamos? No, y claramente, basándome en lo que dije antes, ¿no? En toda esa información que ya está, digamos, recolectada y que por supuesto que hay que seguir actualizándola, del impacto que tiene, hay que ir masticándola y procesándola para que esas comunidades que se van a transformar en muchos casos, o bueno, el caso que hablaban recién de Río Negro, cómo mostrar que eso, bueno, tendría un impacto positivo en la vida. Probablemente tenga algo negativo, bueno, eso también habrá que hablarlo, hay que ponerlo sobre la mesa. No, tampoco hay que poner solo lo positivo y dejar que el impacto, no sé, ambiental o lo que fuera, dejarlo afuera de la mesa. No, ponerlo todo sobre la mesa. O sea, eso es fundamental. Si no, bueno, ya hay muchos casos en la Argentina donde por distintos conflictos sociales hubo proyectos productivos que tuvieron que ser frenados o que llevan años y años intentando avanzar. Así que hay que poner todo sobre la mesa, todo el impacto que puede tener. Y ahí, bueno,
como dijiste recién, no hay que trabajar y tener esa mesa y hay que tener esas discusiones, muchas veces difíciles, muchísimas veces difíciles, desagradables, muy conflictivas, pero hay que tenerlas. Si no, si el conflicto no se busca, digamos, dialogarlo en una mesa, el conflicto llega después a los cortes, a lo que fuera más adelante. Va a existir. Totalmente, digamos, y hay que tener esa gimnasia o ese ejercicio para poder gestionar esos contrapuntos o esos puntos de vista encontrados en pos de un proyecto de desarrollo. Yo no sé si hay alguna, en el público hay alguna pregunta. ¿Allá hay una mano No, porque levantada? lo que quiero decir es que aún dentro de sociedad civil hay muchas diferencias. Entonces, hay distintos tipos de actores, así que sí. No, y armar una mesa y armar un sistema donde eso pueda fluir. Ahí tenemos una mesa adelante, no sé, vi 2 manos levantadas ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí. Genial. Bueno, Cielo Mansi, les quería Yo lo preguntar... escucho. ¿Lo escuchás? Vaso, pero sí, ¿no? No, yo no escucho nada. ¿Ahí me No. escuchás? No importa nada. Pero decime yo el celular. Ok. No, No lo escucho, pero bueno. ayer en un panel se hablaba sobre la mala imagen que tiene el sector para el afuera en cuanto a difusión, por ejemplo. Me gustaría saber cómo piensan que se puede estructurar una estrategia para pensar que este tipo de informes puedan llegar más allá de a bots y demás, a la sociedad civil toda, ¿no? A empezar a mostrar el sector de energía, el sector de petróleo y gas, de una manera en la cual sea un interés social en la Argentina y en el mundo en general. Creo que está como muy sectorizado y me parece que es algo que realmente nos interpela a toda la sociedad. ¿Cómo lo ven ustedes? Adriano, lo que preguntó recién... Sí, no, la escuché. ¿Lo escuchaste? Sí. Sí. No sé si querés tomar, Noel, la respuesta. Y te lo voy a pasar a vos, que sos el periodista. Creo que, porque yo no soy especialista en comunicación, pero hay que hacer una inversión de tiempo, de recursos fuerte en lo que es comunicación, sin duda, y de todos los sectores para mostrar ese impacto. O sea, hay que hacer mucho esfuerzo en ese sentido. Mario. Mucha comunicación. Sí, tomo un poco la pregunta y sigo la línea de lo que comentaba recién Noé. Nosotros en Río Negro parece una frase armada, vos lo has escuchado, Alberto, mucho tiempo decir, que podemos ofrecer previsibilidad económica, seguridad jurídica, estabilidad política, y eso se logra sobre la base de un consenso social, que es un poco lo que explicaba Noé. Y nos ha tocado en este devenir y transcurrir a veces interactuar con funcionarios de otra provincia, donde cuando planteas el hecho de un protocolo de acercamiento comunitario, planteas, nosotros en 3 días tenemos la audiencia pública por el segundo barco del proyecto CESA, y planteas un esquema de audiencia pública, muchos por ahí, con miedos o con resistencias, y me parece que debería ser al revés, ¿no? Tienen que ser esas instancias de participación ciudadana donde claramente aquellos que no coinciden o que tienen algún miedo o alguna duda sobre el proyecto lo puedan presentar, y donde, en este caso las empresas o inclusive los estados que creemos en esta herramienta de transformación de la Argentina, en el advenimiento del nuevo campo, podamos presentar todo aquello positivo que nosotros vemos, ¿no? Y no necesariamente implica contar solamente las cosas buenas, sino también que hay estudios de impacto ambiental que contienen no solo una línea base ambiental, sino que tienen una línea base sociológica sobre la cual uno tiene que trabajar para no admitir que no van a haber impactos, porque los impactos claramente van a estar, cada acción del hombre trae un impacto, pero decir, bueno, ¿cómo hacemos esa cuantificación para la remediación posterior o para que los impactos positivos superen a los impactos negativos y sea realmente construida una licencia social que permita que los proyectos surjan? Entonces nosotros cuando a veces hablamos de esto, ¿no? de la seguridad que tiene venir a Río Negro a invertir, a llevar un proyecto, tiene que ver con haber construido una licencia social. Y esa licencia social la tenemos que sostener dando cuenta de todo lo que va pasando, y ahí es donde esto de EITI pasa a ser una herramienta también para nosotros. Sin duda, tenemos 2 preguntitas cortitas y cortamos porque sé que estamos seguido de tiempo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Mariel Bondati, soy Expansi y tengo una startup donde hacemos tutoriales sobre procedimientos técnicos. Por eso me llama la atención esto que hablan de lo comunicacional, cómo están haciendo hoy esa parte comunicacional. No sé si Adriano, no sé si querés tomarlo vos o Mario o Noel. A ver,
tampoco, en mi caso no soy un especialista comunicacional, pero no tengo dudas que es el camino al cual tenemos que llegar. O sea, si nosotros queremos construir no solamente una industria, sino un país a largo plazo, tiene que haber una licencia social de todos los actores. Y considero el famoso lema de win-win. Acá justamente si hay transparencia y hay reglas claras para todos los actores, va a ganar la sociedad civil, porque como bien mostraba la Fundación Fundar, va a tener más trabajo, más empleo, el Estado, los estados provinciales y nacionales porque van a tener más recursos, y las empresas porque van a poder hacer su trabajo, con lo cual es clave. Y me parece, si bien de vuelta no soy especialista, me parece que no hay que unidireccionar la forma de divulgar esto, ¿no? Nos en día hay distintas alternativas. Una es, como bien se comentaba, el tema de audiencias es fundamental. No hay que descartar si nos tapamos los ojos y no somos conscientes que hoy en día las redes sociales son fundamentales, vamos a tener un problema grave. Y después por otro tipo de mecanismos también, con lo cual por diferentes vías hay que atacarlo esto. Yo solamente digo, no hay respuesta a tu pregunta en este panel, estamos excedidos de tiempo, pero sí es un tema que en los próximos 2-3 años hay que laburarlo muchísimo, porque la potencia o el alcance que tiene pensar tecnológicamente todo lo que es las oportunidades que te da hoy en día, yo creo que la industria en su conjunto tiene un desafío ahí, así que bueno, lo tomamos para retomarlo. Una última ahí. Sí, cortita. Recién en el panel anterior veíamos cómo había cierta receptividad bastante importante y de manera voluntaria en todo el territorio nacional de muchas jurisdicciones, y asimismo colaboración de parte del sector privado y del gobierno en suministrar datos. Pero también D'Agostino se preguntaba cuál era el motivo por el cual la reticencia de algunas jurisdicciones y de algún sector privado de no darlas. ¿Hay alguna...? Y recién hablaban de que había que incrementar la comunicación y había otros mecanismos a los fines de vencer esa reticencia. ¿Se les ocurre que eventualmente podría servir como un elemento de ponderación a la hora de adjudicar licitaciones, ver si esas empresas son proclives a dar información, o eventualmente a la hora de radicarse inversiones en algún territorio del país, ver si esa provincia facilita la obtención de información? No sé, se me ocurren esos dos mecanismos como para favorecer esta transparencia y comunicación de datos. Bueno, en lo personal por lo menos me parecen excelentes ideas, ¿no? O sea, la realidad es ¿cómo vamos a tratar a aquellas provincias que realmente divulgan la información, son transparentes versus las que no lo hacen? ¿Van a tener algún beneficio? Me parece perfecto que lo tengan, y lo mismo con las empresas, ¿no? No pueden ser tratadas como iguales cuando su comportamiento no es el mismo. Con lo cual, de vuelta, me parece que son iniciativas excelentes y que se deberían sumar a un conjunto de iniciativas, ¿no? O sea, y en definitiva es trabajar y trabajar, hacer push en divulgar y avanzar con este tema, ¿no? Mario, te dejo el cierre muy cortito, como para complementar la respuesta. No, a ver, me parece que lo primero que tenemos que trasladar y compartir son las buenas prácticas. En la medida que las 7 provincias que ya adhirieron puedan mostrarle a las otras cómo este esquema de transparencia, vuelvo sobre lo mismo, otorga licencia social y cómo a las empresas le da seguridad de lo que van a invertir y de lo que están pagando es lo correcto, me parece que el resto de las provincias se van a sumar. Y respecto a lo que vos decías, no sé si pensado por ese mecanismo, pero en términos hidrocarburíferos, Río Negro tiene obviamente comisiones de seguimiento para las empresas que tienen áreas concesionadas. Se van haciendo revisiones de todo tipo, desde cumplimientos de RCE hasta cumplimientos impositivos de inversiones. Y al cabo de esas comisiones de seguimiento, cuando está por vencer la concesión, si vos querés renovar, si no cumpliste con la mayoría de las cosas, claramente no puedes renovar. Y en minería estamos debutando con el Código de Buenas Prácticas Mineras, que en definitiva es una herramienta muy similar. No sé si es o si nació de esta iniciativa, pero me parece que responde a eso. Bueno, vamos a dejar acá porque estamos re excedidos. Agradecerle de vuelta al IAPG. Saludos, la iniciativa de abrir este tipo de debates a la feria. Por ahí va caminando y se suma. Así que ahí lo veo a Martín Caendel allá, que es el factotum un poco de este esquema. Así que nada, felicitaciones y gracias a los speakers. Bueno, muchas gracias.